Saludos a todos, nuestra congregación, familiares y amigos, en el nombre de Jesucristo, Rey del universo. Aquí juntos en este hermoso miércoles por la tarde, después de un par de semanitas bastante emocionantes, finalmente estamos de vuelta con Elohim en vivo, en otra transmisión de Elohim entre semana. Yo soy el hermano Aarón Cisneros y le doy la bienvenida a este tiempo en comunión entre hermanos en Cristo. Y fíjese que aún me emociona el pensar que desde distintos lugares alrededor del mundo nos encontramos juntos en esta hora y por este medio. Un solo espíritu y una sola fe, como dice la palabra. Por más que se diga, en veces nos olvidamos de que todo tiene un propósito en el Señor. Esta situación global varía de incómodo para algunos a doloroso para otros, pero el propósito de Dios es insondable y siempre para el bien. Tome esta tarde como ejemplo de cómo el Señor obra en gran manera, si es que tomamos provecho de cada situación. Nuestro mensaje de hoy será dividido en dos partes, así que si el Señor nos presta vida, estaremos aquí la próxima semana con la parte 2 de este mensaje. Esta miniserie será una exploración de 4 historias importantísimas en la Biblia. Retratos de personajes traspasando un momento complicado, mas sumamente crucial en sus vidas. Le doy un avance al mensaje que estamos a punto de estudiar juntos en esta hora. Primero veremos a Gedeón, juez, profeta y líder militar, quien liberó a los israelitas de los madianitas. Ciertamente un hombre impresionante, pero cuyos comienzos no podrían haber sido más al contrario. En un lagar, el pozo en donde uno pisaría uvas para crear vino, Gedeón se encuentra refugiado en miedo, mas a punto de recibir un llamado destacado. Luego estaremos examinando la escena de José el soñador, siendo lanzado a un pozo desértico por sus propios hermanos. Un acto cruel, y la cual fue una de las muchas injusticias en contra de este joven. Aún así, parte esencial de la voluntad del Señor para él. Eso será parte 1. La próxima semana veremos la historia de Benaía, un personaje menos conocido, pero con una historia impotente. Valeroso hasta más no poder, este individuo entró en el pozo de un león, esencialmente convirtiendo esta bestia en su presa. No solo confrontó a esta fiera, pero peleó hasta matarla. Finalmente entraremos en uno de los momentos más dramáticos en el Antiguo Testamento. Sadrach, Mesach y Abednego juntos lanzados a un horno, un pozo de fuego ardiente. Todo por no doblegarse ante el capricho de un rey mortal. El mantener su fe en alto fue la causa de su castigo y el mantener su fe en alto fue lo que les permitió salir ilesos. ¿Nota usted el punto de similitud que atraviesa estas 4 historias? Las 4, por supuesto, que involucran una manifestación gloriosa del poderío de nuestro Dios. Y las 4 toman lugar en un pozo. 6 personas, Gedeón, José, Benaía, Sadrach, Mesach y Abednego, encontrando sus propósitos distintos en lugares muy parecidos. Nuestra serie se titula Propósito de los pozos. Propósito de los pozos. Nuestro Señor trabaja en formas imprevistas, desconocidas y francamente extrañas en veces. Bueno, al menos desde nuestra perspectiva limitada. Mas lo inesperado para nosotros ya fue completamente trazado por la mano de un Dios todopoderoso y omnipotente. Para sus hijos, el Señor tiene grandes y maravillosas promesas en espera. Mas el llegar a ellas a menudo requiere que traspasemos por lugares bajos, llenos de inquietud y desagrado. Hay pocos lugares más bajos, más llenos de inquietud y desagrado que el fondo de un pozo. Más de las profundidades, el Señor mostró su esplendor por medio de las vidas de estos 6 personajes. Y te digo algo que quizás no sepas. Él sigue mostrando su esplendor hoy en día, a diario, aún en medio de nuestras debilidades y fondos. Es más, es ahí donde Él se hace más fuerte. Vayamos juntos a nuestra primera historia.
En Jueces capítulo 6 encontramos a Job. Y en lo que lo busca le explico que hay dos tipos de pozos. Se distinguen por su origen. Algunos son de parte del Señor, con una meta definida, objetivos y de beneficio para nosotros. Pero también hay pozos de nuestra propia creación. Hay pozos que nosotros buscamos por razones erróneas y en debilidad humana. Tal es el caso con Gedeón. El pozo de Gedeón no fue una acción de injusticia hacia él. No fue retribución por mantener sus principios. No, Gedeón no cayó en su pozo. Él buscó esconderse en él. Israel, en la época de Gedeón, sufrió de gran manera a manos de los pueblos hostiles a su alrededor, como los madianitas, por ejemplo. Tal era el abuso en contra del pueblo que la peor cosa posible sucedió. Se acostumbraron. Lejos de pelear en contra de sus invasores, adaptaron su vida para acoplarse al hurto y al saqueo. Y aquí encontramos a Gedeón, buscando un escondite. Gedeón se oculta en un lagar, el foso en donde solían aplastar uvas para crear vino. Pero por más que intentó desaparecer, nunca estuvo fuera de la vista del Señor, porque en ese escondite tiene un encuentro con su propósito. Leamos Jueces capítulo 6, verso 11 al 14. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Me pregunto si Gedeón empezó a ver alrededor para ver si alguien más estaba en el lagar con él, alguien que sí fuera valiente, pero estaba solo. El Señor ve lo que no perciben nuestros ojos humanos. Seguimos en el verso. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Me encanta este último verso. Gedeón es tan elaborado en sus lamentos, mete tanta cabeza en expresar sus dolencias e inquietud, y el Señor, al parecer, lo ignora por completo. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El Señor es el creador de la paciencia, pero Él no siempre gastará tiempo tratando de convencernos duda por duda. Te envío yo, y eso debería de ser suficiente para que camines en fe. Gedeón adquirió su fe en su caminar con Dios. No nació líder, lo desarrolló. Es posible nacer con rasgos de personalidad que faciliten el liderazgo, el ser carismático, por ejemplo, animado, fuerte, empático. Mas la personalidad no es una garantía a ser un líder efectivo. La verdadera escuela de liderazgo es el desarrollo como siervo. Gedeón no tiene personalidad de líder, de acuerdo a nuestra perspectiva humana, así que le tocó un doble esfuerzo. Pero aquí, aún en este lugar bajo, es siervo con un llamado al liderazgo. Pero eso era imposible alcanzar en su refugio de incertidumbre y desaliento. El propósito de Gedeón era el liberar a su pueblo de las manos de los madianitas, una tarea de proporciones inmensas, ya que Israel no tenía un ejército propio. Agrégale a eso un hombre cuyo estado de ánimo la mayoría del tiempo era aterrorizado. Gedeón no tiene madera para ser comandante. Al parecer, ni tiene madera para ser granjero, porque lo encontramos sirviendo el trigo al fondo de un lagar. Si usted no ve lo que está mal con esa imagen, déjale explico. Hay dos elementos en función cuando sirves el trigo.
Se necesita el coladero, por supuesto, pero sobre todo necesitas el viento. El viento se lleva la paja. ¿Qué viento le está llegando a Gedeón al fondo de un pozo? Pareciera irrelevante y hasta un poco chistoso la imagen, pero tiene todo que ver con nuestro mensaje. La ansiedad, la preocupación, el miedo nos hace hacer cosas sin sentido. Cuando te aferras a vivir en los pozos de tu propia imaginación, estás dispuesto a adaptar toda tu vida, tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, tu vida espiritual a la depresión en la que te metiste, sin importar lo inefectivo que eres en ese abismo. El miedo te hace ineficaz y el Señor no depositará asuntos importantes en manos inútiles. Gedeón, en este lugar, se encuentra seguro, pero lejos de su propósito en Dios. Así que es necesario que pase por cursos intensivos, lo cual vemos en los siguientes versos. El Señor lo llama a lidiar y Gedeón responde de una forma muy parecida a como nosotros reaccionamos al ser sacudidos por el Señor. Observemos el verso 13 una vez más y fíjese en los componentes a la queja de Gedeón. El verso 13. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Gedeón se lamenta, expresa su frustración hacia Dios y luego declara abandono. Muy parecido a la resistencia que presentamos cuando el Señor nos quiere sacar de los fondos de nuestra propia creación. Mas el Señor nos responde de la misma forma que le responde a Gedeón, cancelando toda duda con su presencia. ¿No te envío yo?, le responde el Señor. ¿Quieres salir del pozo? Es necesario que reconozcas que Jehová está contigo. El Señor desarma esta primera queja de Gedeón, pero nuestro hermano es un poco cabezón, así que en eso nos parecemos algo. Cuando Gedeón ya no puede culpar su situación, entonces empieza a culpar sus propias deficiencias. En el verso 15, Gedeón comparte que su familia es la más pequeña en toda su tribu y que él es el más pequeño de toda su familia. A veces nos pasamos en querer parecer humildes, ¿verdad? Sentimos que nos quitamos responsabilidad cuando declaramos inferioridad. Ay, hermano, a usted sí le sale bien. O para eso yo soy pésimo. ¿Por qué mejor tú no te encargas? O no es mi don. Cuando el Señor no nos está poniendo esos límites. Gedeón no se siente capaz, de la misma forma que quizás tú no te sientas capaz. Mas el Señor te dice a ti lo que le dijo a Gedeón en el verso 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Gedeón por fin suelta sus quejas y la confianza en el Señor poco a poco comienza a tomar efecto. Su propósito lo empieza a propulsar. ¿Sabe usted qué fue lo que finalmente impulsó a que Gedeón dejara su lagar? Él sintió un deseo profundo de ofrecerle sacrificio a su Señor. En el verso 18, Gedeón le suplica al ángel del Señor que no se mueva hasta que regrese con sacrificio. Y ambos cumplen. Gedeón oficialmente se enlista en su propósito y toma el primer paso hacia lo que Dios no solo quería para él, pero para todo Israel. ¿Fue drástico el cambio de Gedeón? Fíjese que no, al menos no su forma de ser. Siguió nerviosío este héroe, pero ya no era miedo, más bien era cautela. Después del sacrificio, cuando le cae el 20 que habla con Jehová, teme que morirá por ver su rostro, mas el Señor lo conforta. Y cuando sale a su primera misión, lo hace al atardecer, a oscuras, por temor a los madianitas y los familiares de su papá. Pero con todo y precaución, él derrotó el altar de Baal esa noche. Con todo y precaución,
reclutó el primer ejército de Israel en contra de estos invasores. Con todo y precaución, derrotó a los madianitas, liberando su pueblo. Gedeón nos muestra una verdad importante, que hay aspectos de tu personalidad que al Señor le llaman la atención. Pero el llamado requiere que encaucemos nuestros talentos, esfuerzos y también nuestra forma de ser hacia el propósito de Dios. El Señor no quería un Gedeón miedoso, pero sí un Gedeón cauteloso, valiente, pero sin caer en prepotencia. Y la personalidad de Gedeón lo mantenía balanceado, atrevido, pero en cada paso dependiendo de su Señor. Esto no solamente lo vemos reflejado en Gedeón, pero también lo veremos reflejado en los 300 hombres que lidiará, todos igual de cuidadosos que él. Porque el Señor no solamente nos usa a pesar de ser pequeños, nos usa por ser pequeños, porque en su economía los menores son los mayores. Así que mi hermano, te animo, ten fe en el Señor y no dejes que las deficiencias, las dudas, los miedos, las ansiedades y la depresión te mantengan amarrado a ese lagar. Sal fuera, depositando tu confianza en Jehová de los ejércitos. Recuerda que no eres capaz, es cierto, pero tienes acceso al que te capacita. Nosotros seguimos con nuestro mensaje, exploramos un personaje más y luego damos conclusión a nuestro tiempo juntos. Retrocedamos el reloj antes de que Israel fuera pueblo propio, antes de su esclavitud en Egipto, antes de que salieran de Canaán. En Génesis capítulo 37 vemos a José, hijo de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Dejaré que usted explore esta historia más detenidamente entre semana, pero le doy el resumen en esta hora. José era el hijo favorito de Jacob, y eso no era secreto. Hijo por milagro, ya que su mamá Raquel era estéril, e hijo de vejez. José era, en pocas palabras, chiqueado entre sus medios hermanos, hijos de las otras dos esposas de su papá. Oh, el joven José era el destacado, su favor especial manifestado en una prenda física, una túnica distinguida. Al parecer, José tiene toda una vida de éxito por delante. Sin duda, su entorno en el presente era bastante cómodo. ¿Y su futuro? Pues ni se diga, ya básicamente prepagado. Mas este futuro de prosperidad en comodidad no estaba en los planes del Señor para José. Oh, hermanos míos, si quisiéramos, podríamos imaginarnos las miles de formas en que nuestras vidas podrían haber sido diferentes. Si hubiera estudiado, si hubiera invertido en eso, si hubiera mantenido esa relación, si no me hubiera movido, si me hubiera quedado en casa esa noche, si me hubiera esperado un poco más para tener hijos, si me hubiera casado con X persona, si no me hubiera casado. Y ahí nos detenemos porque luego los meto en problemas. Pero, en serio, nosotros tenemos una idea de nuestro futuro ideal, mas es muy probable que el Señor nos deposite en una relación, en un trabajo, ciudad, familia o congregación completamente diferente a lo que nosotros teníamos en mente. Pero en todo y con todo nos es de beneficio si nos mantenemos justos en Él. Énfasis en ser justos. Sí, porque no toda situación nace del propósito divino. Muchas veces la situación en la que estás es consecuencia de una decisión errónea. Sí. No todo lo que estés pasando son pruebas. Muchas veces son repercusiones. Repercusiones que el Señor aprovecha para enseñarte algo. O sea, ya que metiste la pata o la extremidad, para que no se me ofenda, pues déjate muestro algo. Te lo iba a enseñar de una forma más higiénica, pero pues si aquí te encontré, pues aquí te enseño. Y así trabaja el Señor. Él ya tiene el camino trazado para nosotros, el plan ideal para nuestras vidas, pero no se va a detener solo porque decidimos desviarnos. La lección será igual, pero el aula, eso a veces nos toca a nosotros escoger, como también
Él lo escoge por nosotros en veces. Tal es el caso con José. Una versión de su vida por delante, mas el Señor tenía otros planes para él. Un padre que no ocultaba su favoritismo, medios hermanos propensos a celos y un muchacho con ganas de ser el centro de atención. No tienes que ser profeta para predecir lo que ocurre después. El rencor de los hermanos de José hacia él creció de tal forma que lo llegaron a odiar. Odio de tal grado que armaron un complot para matarlo. Pareciera que la situación está saliendo fuera de control, mas simplemente es la primera pieza de ajedrez en los planes del Señor. Rubén, el mayor de los hermanos, le salva la vida, optando que mejor lo lanzaran a una cisterna o pozo seco, con la intención de que el furor de sus hermanos se enfriara y José pudiera regresar a casa con bien. Aquí es donde nosotros entramos a la escena. El verso 23 del capítulo 37 de Génesis. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Verso 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Rubén no está presente para proteger al hermano menor. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después, Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Una escena de drama espectacular. Acción, tensión y traición. Y aún así, nada fuera del control y propósito del Señor. Nada fuera del control y propósito del Señor. Cada elemento cumpliendo su deber en la voluntad celestial. Desde Rubén hasta Judá, los otros hermanos y mercaderes. Todos, sin saberlo, lanzando a este joven no solo al pozo, pero también a su destino. Era injusto, por supuesto, pero no se puede negar que era necesario. José fue lanzado a un pozo sin agua, dice la Escritura, un mundo completamente opuesto a su vida anterior. En cuestión de horas, el entorno de José fue transformado de campos abiertos de abundancia en el regazo de su padre a un foso árido y solitario. José cayó en este pozo, pero no dejó de caer en estos versos. Del pozo seguía la esclavitud por algunos años, y de la esclavitud le esperaba la cárcel por algunos años más. Le quedaban muchos fosos por delante. Pero esta cisterna seca es la primera de ellas. Este pozo representa el inevitable cambio que hemos de traspasar en nuestras vidas como hijos de propósito. Representa no solamente la tragedia que marca una temporada importante de tu vida, sino también el evento que desata un número de batallas destinadas para ti. Quizás en este momento te encuentres en un tiempo desalentador. Puede ser que sea el primero o el más fuerte de tu vida. Quizás no es tu primera vez en dolor. A lo mejor estás tolerando uno de los muchos golpes cíclicos que has sufrido por años o por décadas. En cualquier caso, no me sorprendería si te encuentras en el mismo estado de shock y confusión que este joven sintió en esta cisterna. Y yo no entraré en detalle acerca de qué pruebas específicas estés pasando. No me toca a mí. Ni tampoco intentaré convencerte que tengo una ventana especial a tu vida íntima, porque difícil no es. Con decir que el Señor me revela en esta hora, por este lente, que estás pasando por turbulencia matrimonial, que estás bajo estrés, que te duele la espalda. No, hombre, pues ya con eso ya cubrí 95% de la población. No siempre
es necesario que yo o cualquier otra persona te apunte tus dolencias. Tú ya sabes lo que te duele, ya sabes lo que estás pasando, y en una cisterna de agua usualmente cabe una persona. Quiere decir que hay problemas, pruebas en donde solamente eres tú con Dios. Hay ungidos del Señor que pueden señalar deficiencias en tu vida. Hemos de escucharles y tomar consejo. Pero sobre todo está el Señor, que no solamente está en la tormenta contigo, sino que Él tiene control de ella. Aparte de eso, los detalles específicos de tu prueba no son tan importantes comparados a la razón detrás de la prueba. Tú y yo vivimos vidas diferentes. Tus problemas no son iguales a los míos y los míos no son iguales a los tuyos. Estamos pasando por situaciones distintas, pero la intención del Señor en nuestras vidas es probable que sea la misma. Nos está forjando. Lo que le pasó a José era injusto. Puede ser que lo que estés pasando ahora también sea injusto. Mas este pozo era completamente, innegablemente necesario en la vida de este joven. De la misma forma que las pruebas en nuestras vidas son innegablemente cruciales para nuestro crecimiento. Yo llevo muchos años leyendo esta historia y he notado que en muchas interpretaciones, yo mismo me incluyo en esto, ponemos a José como el inocente, inocuo, el indefenso. Pero José era tremendío. José, como su nombre lo describe, tenía una habilidad especial en discernir sueños, un don especial, pero en un vaso inmaduro. Los hermanos de José lo vendieron. ¿Pero qué desató ese evento? José les comparte sus sueños, sueños que le ponían como cierta autoridad sobre su familia. Bueno, al menos eso es como José lo interpretó. Yo no puedo decir que lo compartió con malicia o con vanagloria, aunque no es imposible el imaginarlo. Pero ciertamente hubo falta de prudencia. Compartiendo sueños que quizás eran solamente para sus ojos, trajo consecuencias. Nuestros héroes bíblicos no son perfectos, mucho menos nosotros. Todos tenemos terreno que conquistar en nuestro carácter. Las tribulaciones de José era injusto, mas necesario para desarrollar el carácter que Dios quería en él. Esa es la intención del Señor para ti, por medio de las pruebas en tu vida. Le repito que nuestras pruebas son distintas, pero el propósito es igual. El Señor nos quiere moldear, hacernos hijos e hijas dignos de su llamado. José tenía un propósito inmenso, pero aún le faltaba el carácter. El pozo era el primero de muchos cursos que el Señor le asignó a José. Y al crédito de este gran joven, lejos de estancarse en la miseria, lambiendo sus heridas, él usó cada injusticia como un escalón hacia su destino en las manos del Señor. Si tú estás pasando por una temporada de dolor, soledad o desánimo, encuentra consuelo en el hecho de que hay un propósito en todo esto. Si sientes que no hay salida o que ya has pasado por este mismo bache más de una vez, es probable que tu carácter aún necesita alineamiento. Te lo digo como alguien que ha reprobado 2 que 3 veces antes de que me cayera el 20 por completo. Y mire, yo no soy perfecto, pero por lo menos soy más eficiente. Ya no necesito tanto porrazo para agarrar la onda. También la animo como alguien que ha sido testigo de la meta cumplida, la recompensa al salir del pozo, lo cual me da perspectiva. Y te digo algo en esta hora. Quizás sea lo mismo que José te diría si aún estuviera con nosotros. La razón por qué el Señor permite las pruebas en tu vida es porque te ama. Él te ama y quiere depositar en ti un llamado único, pero te ama lo suficiente para dejarte batallar un poco, porque Él no quiere depositar ese propósito en ti hasta que estés absolutamente listo para recibirlo y manejarlo con éxito. José, en este pozo, aún no está listo, pero el pozo, lejos de ser un estorbo, era una herramienta de parte del Señor
para moldear a este joven inmaduro a un siervo sensato, benefactor de su pueblo varias décadas después. Si tú, mi hermano, te sientes atrapado en las cisternas de tu vida a esta hora, o cuando te encuentres en estos fondos en el futuro, porque ni tú ni yo somos inmunes, le recomiendo que estudie la trayectoria de la vida de José. Este capítulo en Génesis es un buen lugar en donde comenzar, pero hay una serie de versos acerca de este hombre que creo que encapsulan a perfección su vida y también encapsulan a perfección las promesas que el Señor tiene para nosotros. Me gustaría compartírselos en esta hora. Casi 1000 años después, los salmos resuenan la historia de José y sobre todo la sabiduría inmensurable de nuestro Dios. Preste mucha atención a estos versos. Se tratan de José, pero también pueden tratarse de ti. Salmos 105, del verso 17 al 18, lee de esta forma. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Tú estás en prueba porque el Señor te está poniendo a prueba, para en un futuro ser libre, y no solo libre, pero libre con propósito. Este verso es un recordatorio para mí, en que toda tormenta llega a su fin. Me alienta y me anima a confiar aún más en mi Dios. Le inculco lo mismo a usted. Lea el final de este verso y aplíquelo en su vida en tiempos cuando sientes que desmayas. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir, dilo conmigo, libre. Al superar la prueba, Él te dejará ir libre. Promesa del Señor. José llegaría a interpretar los sueños del mismo faraón de Egipto. Llegó a ser el segundo en mando de esta nación y le salvó la vida a sus hermanos, su familia y su pueblo de Canaán, muchos años después. Pero nada de esto ocurre si José no lo avientan a ese pozo desértico. Hay propósito sobre tu vida, mi hermano, mi hermana. No se lo digo con palabras vacías. Lo creo. Estoy completamente convencido que el Señor ha trazado planes para cada uno de nosotros. Si no se manifiestan es porque nosotros no lo percatamos. Y si lo reconocemos, no nos esforzamos. Tú quizás tengas sueños que están por cumplirse, pero es probable que el Señor te lleve por lo inesperado para llegar a ellas. Así que abre los ojos, presta atención y cambia tu perspectiva, porque el pozo a tu alrededor es simplemente un campo de entrenamiento. Oremos en esta tarde. Padre fuerte, nos presentamos ante tu presencia con acciones de gracias. Gracias por el propósito que tienes sobre nuestras vidas y gracias por el proceso que nos haces pasar para llegar a Él. Señor, tú eres sabio sin comparación y todo, Señor, obra para nuestro bien si tan solo viéramos nuestro entorno con tus ojos y depositáramos nuestra confianza en ti. Tú eres varón de guerra y nuestro Padre de promesas y siempre nos tienes a tu lado. Oro por mis amigos, mis hermanos y mi familia en esta hora, Señor, que tu presencia sobreabunde sobre sus vidas y que tu propósito sea revelado en ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, cierro este mensaje. Amén. Qué hermoso tiempo hemos pasado juntos, mis hermanos. ¿No dirá usted un amén a eso? Espero que este mensaje le haya sido de bendición a su vida. Ciertamente fue de bendición a la mía. Yo he sido el hermano Aarón Cisneros. Esto ha sido Propósito de los Pozos y ha estado viendo Elohim entre semana.
Si están los planes del Señor, estaremos aquí la próxima semana con la parte 2 de este mismo mensaje. Pero, por supuesto, que nos veremos antes de eso en el Elohim en vivo, este domingo a las 11 a.m. No se lo quiere perder. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted esta próxima semana y que usted encuentre su propósito en Él. Le amo y le bendigo en el invencible nombre de Jesús. Amén.